La doctora Nidia Hernández Jiménez, presidenta de Colfecar, les envía un caluroso saludos, igual que el Círculo de Abogados del Transporte SINAT. Bienvenidos. Bienvenido al doctor Guillermo, quien es el que nos va a acompañar hoy en este webinar importante. El doctor Juan Guillermo Osorio es abogado y administrador de empresas especialistas en tecnología de la información y la comunicación, con más de 30 años de experiencia comercial y laboral, asesorando, representando y liderando diversos sectores económicos de relevancia nacional y global. Él es el actual gerente general y socio principal de Protecdata Colombia, empresa especialista en seguridad de la información, firmas electrónicas certificadas y correo electrónico certificado y otras áreas de relevancia digital. Con ustedes el doctor Guillermo. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, muy amables a todos. Gracias por esa presentación. Cuando me dicen que llevo más de 30 años de experiencia me hacen sentir un poco viejito, pero bueno, esa es la realidad. Adelante con la presentación, por favor. Discúlpenme, que creo que alguien... Dame un segundo. Bien, vamos a hacer una presentación muy breve. He preparado apenas 14 diapositivas. Esto es un tema muy interactivo. ¿Cuál ha sido? Pues Protecdata, como lo decía, nos dedicamos a protección de datos personales, habeas data, firmas electrónicas, para Colfecar y todos sus asociados. Una preocupación constante y permanente que ha tenido nuestra presidenta y su grupo es: oiga, ¿y ese negocio y correo electrónico certificado qué? Porque apenas hay 2 empresas que lo hacen y no más. Es porque hay mucho desconocimiento jurídico y es de la naturaleza del negocio de ustedes precisamente este tipo de productos y servicios. Seguimos de pronto enfocados mirando el negocio tradicional, pero la migración a estos nuevos negocios, hoy por mandato legal, por prescripción legal en Colombia y en el mundo, se están imponiendo. Entonces, nos pedía la presidenta, la doctora Nidia, hablemos de este tema, indistintamente que tomen el servicio con nosotros o no, pero háganlo porque hace parte de la evolución de los negocios. Quiero que participemos mucho, que hagamos 1000 preguntas. No quiero dar una reunión, una exposición magistral, y tampoco los quiero enrollar mucho con el tema legal. Sin embargo, me toca hacer una referencia a ese antecedente jurídico, porque siempre que uno plantea estos negocios, la pregunta es: ¿y son válidos? ¿Y tienen validez? ¿Y los reconoce la norma y la ley? Entonces tengo que hacer un barrido muy rápido normativo para ponernos en contexto. Así que interrúmpame, hagamos un foro dinámico. Me gusta porque somos pocas personas, entonces vamos a hacer una charla bien sabrosa. Demos inicio entonces. Esta historia arranca con una cosa que se llama la Ley 527 del 99, y no es otra cosa que la Ley de Comercio Electrónico. ¿De dónde viene esa ley? Viene de un tratado internacional de las Naciones Unidas creado en 1996. Colombia se incorpora a ese tratado y en virtud de ese tratado incorpora la ley. Por eso estamos hablando de que esto es una ley global. De hecho, cuando hoy con nuestra tarjeta de crédito hacemos una transacción allá en Japón, que compramos unos equipos en Sudáfrica o en el norte de los Estados Unidos, pues porque es que podemos transar, pues porque estamos hablando de una ley que nos une a todos en un lenguaje tanto de comunicación, en lenguajes tecnológicos, pero van a ver en lenguajes jurídicos. Yo siempre asocio la ley 527 del 99 con un tema que me parece relevante y un ejemplo que seguramente los que estamos grandes en esta reunión las vivimos. En esa época yo trabajaba para una línea aérea que se llamaba ACES, que años después se integró con Avianca en el 2003. Si alguien la recuerda, me levanta por ahí una manito para no sentirme yo el único operante de la reunión. Y entonces, ¿qué pasó? Gracias, Claudia, muy bien. En el año 2000 empezaron los tiquetes aéreos electrónicos. Fíjese que desde el año 2000 tenemos facturas electrónicas en Colombia. ¿Y por qué son facturas? Porque los tiquetes son facturas. Fue el primer sector de la economía en el mundo que arrancó. Y digamos que de ahí para acá hay una evolución. Entonces no estamos hablando absolutamente de nada nuevo en el ordenamiento jurídico, ¿cierto? ¿Qué dice la ley 527? Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma,
que establezca unas consecuencias en ausencia de la misma en relación con un mensaje de datos, se va a entender satisfecho si tiene dos cualidades: que el método permita identificar al iniciador del dato y que el método sea confiable como apropiado. Es decir, era 1996 cuando se hizo la reforma a la justicia, entre otras cosas una ley que todavía es vigente. Es decir, era una reforma a la justicia concomitante con el Tratado Internacional y ya ahí hablábamos de la validez de los documentos electrónicos. Ya llega la ley 527 del 99 y lo que nos dice es que tanto el método permite identificar al iniciador y como el método sea válido, y en eso pues hay cientos de métodos válidos. Nosotros tenemos compañías del sector real, del sector salud, del sector cooperativo que generan firmas. Voy a citar a una muy representativa que se llama Motos Honda. El crédito de Motos Honda a nivel nacional en 600 puntos de venta. Hoy se hace todo de forma electrónica, desde una solicitud de crédito, un consentimiento hasta un pagaré. Es decir, el tema del papel, además de tener unos costos ocultos, pues representa unos riesgos jurídicos, que es lo que más adelante les voy a hacer. Entonces, si ese método tiene esas dos condiciones, los documentos nacen perfectamente a la vida jurídica. Es decir, no hay ambigüedad, no hay duda con respecto a la validez. En el ordenamiento jurídico colombiano hay más de 300 normas que le dan validez a esto. Hoy los títulos, valores van tranquilamente y campean libremente por la rama judicial. De hecho, una de las cooperativas de la rama judicial, que es Juriscop, transa con nosotros. Entonces, nos da mucho miedo, tenemos mucha resistencia al tema tecnológico ligado a lo jurídico. Entiendan también otra cosa: no porque yo le incorporo a un dispositivo electrónico llamado teléfono, tablet o un computador una firma, eso es una firma electrónica o digital. Eso también hay que aclararlo, porque estamos pensando que incorporar una rúbrica, ¿cierto? Una rúbrica dentro de una plataforma es una firma electrónica, y eso no es cierto. Es lo que nos pasa con los PDFs. Mire que tomó costumbre en nuestro país que le mandan a uno el contrato, lo imprime, lo firma, lo devuelve escaneado, y la pregunta es: ¿ese contrato nació en la vida jurídica? Pues hombre, la expresión de la voluntad de las partes así lo dice, pero el documento físico, para que preste un mérito ejecutivo, vaya a un proceso judicial, no, usted lo que tiene es una copia simple, susceptible que sea repudiado. Entonces, si estamos hablando de seguridad jurídica, debemos tener esa claridad. Muy bien, si van surgiendo preguntas, por favor, no duden en hacerlo. Continuemos. ¿Qué pasó cuando nos llegó la pandemia? Yo soy de las empresas que digo, gracias a mi Dios llegó la pandemia, y carajo, ¿por qué no había nacido antes la pandemia? Es decir, la pandemia había llegado 10 años antes, porque a partir de ahí todo el mundo empezó a hablar, porque teníamos que subsistir en los negocios, seguir viviendo en los negocios, pero ¿cómo lo hacíamos? Pues de forma electrónica, pero que fueran válidos. Miren que siempre es cómo me transformo, ¿cierto? Pero ¿cómo le doy validez a esas transacciones? Siempre está ligado una decisión y está ligado una pregunta. Es el riesgo que tenemos que todos. Entonces sale el decreto 806, que es un decreto temporal, ¿cierto? Es una norma transitoria donde se implementan tecnologías de la información y comunicaciones en las actuaciones judiciales, permitiendo garantizar pues ese principio constitucional de acceso a la justicia. Entonces pasaron cosas como estas, nótese, y son fallos y jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional. ¿Qué hago con un título valor que nació a la vida jurídica en papel? Pues en pandemia y en virtud del 806, el litigante lo escaneaba y lo mandaba al juez. Y el juez, en esa tradición de la materialidad del título, no le libraba mandamiento de pago. En virtud del 806 tenía que hacerlo, ¿cierto? Entonces, en esos 2 años entendimos que nos teníamos que transformar, entendimos que tenía validez jurídica, entendíamos que simplificamos tiempos, costos y gastos, y podíamos seguir evolucionando como sociedad. Entonces, yo diría que en virtud del decreto 806, que se habilitaron todas las actuaciones, audiencias, diligencias procesales que se puedan realizar de forma digital, eso nos empezó a cambiar el chip. Pero siempre hemos pensado que esto se predica solamente de lo digital.
Y pues no, digamos que esto se debe predicar de todas las actuaciones y las conductas humanas, reitero, porque tenemos una norma general que es la Ley 527 del 99, amparada por tratados internacionales. Entonces, mírenme que el decreto 806 nos resolvió lo judicial, pero nos está mostrando que podemos evolucionar con el tema. ¿Qué pasó entonces, paso seguido del decreto 806? Cuando este año termina el decreto 806, a todos nos quedó gustando, a la rama judicial, a los abogados y a los empresarios. Hombre, pero esto tan chévere, nada de mensajeros, nada de correos certificados por nuestras paqueteras. Miren pues que ahí nos empiezan a afectar el bolsillo, ¿no? Porque es que ya no tengo que notificar la demanda con el correo electrónico, con el correo certificado que yo enviaba impreso en un sobre al demandado. Entonces ya nos empezaban a tocar nuestro negocio. Entonces nace la vida jurídica la ley 2213, que es simplemente volver permanente el decreto 806. ¿Y el objeto de la norma cuál es? Implementar las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones en todas las actuaciones judiciales. Es decir, nos quedó gustando. Vimos las bondades del acceso a la justicia, principio constitucional, las bondades de la legalidad de cualquier medio de comunicación y notificación electrónica, las bondades de no tener mensajeros, las bondades de no pagar una compañía de mensajería que entregara certificada un proceso. Y entonces eso se nos volvió muy bien para todos y lo volvimos un ley de la República. Hoy, las empresas en Colfecar, que entregamos un sobre certificado, entregamos una tarjeta de crédito, entregamos otros bienes y servicios, pues hombre, o incorporamos tecnologías o estas normas de alguna forma nos van a ir desplazando. Y es lo que tenemos que entender. ¿Dónde está la oportunidad de negocio? ¿Dónde están los nichos de mercados? ¿Qué es lo que Colfecar me pide que les identifique? Y hoy lo voy a hacer con mucha contundencia y seguramente ustedes me van a ayudar a identificar otros. ¿Y cómo se puede hacer de una forma fácil? Digamos que esto fueron unas tecnologías que hemos desarrollado precisamente pensando en los afiliados de Colfecar. Entonces la ley 2213 se volvió una norma permanente. Continuamos. Se volvió permanente y eso es lo que nos da estabilidad jurídica de las decisiones que vamos a tomar. La ley 2213 pues realmente cumple con unos objetivos fundamentales, ¿cierto? La optimización del tiempo procesal, ya lo resaltaba, facilitación a las actuaciones y a los documentos propios del proceso judicial. Cuando estamos hablando del proceso judicial, siempre pensamos en el despacho judicial. Pero no, miren que hay procedimientos administrativos de carácter legal, como por ejemplo todas las originadoras de crédito del país. ¿Qué pasa cuando uno entra en mora en un crédito? Llámese banco, sector cooperativo, sector real. Cuando hablo del sector real, en Colombia hay más de 7.600 compañías que generan crédito. Miren las universidades, miren los almacenes, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es un mundo muy grande. ¿Qué nos dice el habeas data 1266? Usted debe notificar al moroso 20 días antes de reportar a una central de riesgo. Entonces, cuando la palabra se utiliza en la ley judicial, ahí también hay espacio para el tema administrativo porque es un mandato legal. Entonces no asocien de forma exclusiva al proceso judicial, porque entonces diría uno la ley 2213 como está diseñada, no para abogados, ahí no tenemos un nicho de negocio grande. No, aquí lo que hay es un nicho de negocio mucho más grande que es lo que les quiero demostrar. Y obviamente, pues descongestionar la justicia. Yo no sé si les ha tocado a ustedes en virtud del desarrollo de sus empresas, alguna vez ir a un juzgado, que eran grandes cantidades de papel. Uno no veía ni al juez ni al secretario, pues porque estaba detrás del cerro de papel, ahí se ocultaban. Digamos que hoy ya no hay papel, digamos que eso es, sí lo hay, pues, pero lo estamos desmontando gradualmente. Esos son los objetivos fundamentales de la ley y es incorporar la tecnología amparada en el derecho. Y es donde desde Colfecar le decimos a nuestros afiliados, pues nuestros negocios también tienen que mutar, tienen que transferir, tienen que abrirse en la incorporación de tecnologías, porque si no vamos a quedar relegados en muchos negocios, como este caso concreto. Muy bien. Digamos que la ley 2213, pues que mantiene dispositivo este tema, miren todos los temas que esto nos genera.
Entonces, cuando uno empieza a mirar, vamos a mirar nichos de mercado. Oiga, Juan Guillermo, porque esa es la pregunta que se deben estar haciendo. Entonces, el correo certificado que nosotros antes entregábamos en papel, cobrábamos 5, 6 mil pesos, no sé cuánto. Entonces, donde siempre nuestro personal iba, buscaba a Juan Guillermo, lo notificaba, firmaba, recibía, yo traía esa notificación y se la entregaba a quien ordenó la entrega. Ese es uno de los tantos temas que siguen, sin duda alguna, la presentación, la demanda, su escrito, la subsanación. Todos esos documentos requieren ser certificados. La celebración de las audiencias, las notificaciones personales. Es decir, cuando yo demando a alguien, pues el juez me admite la demanda, yo tengo la carga de notificarle a esa persona la demanda, correrle traslado de forma legal. Y allí era donde contratábamos a las compañías vuestras, pues para que nos llevaran esas comunicaciones. Hoy se puede hacer electrónicamente. Las notificaciones por estado, los emplazamientos. Estoy hablando de términos, pues aquí ya muy jurídicos. Perdón, la presentación, hijo, no está. Aquí está, perdón. Listo, perdón. Continúo. Estoy hablando de términos muy jurídicos, pero sigamos para que veamos temas que ya no son tan jurídicos y que son de gran oportunidad. Con la siguiente diapositiva, por favor. Bien, el envío de los documentos en la solicitud de aprobación de un crédito. Y entonces uno utilizaba compañías como la de ustedes para efectos del crédito. Pues hombre, sí, en unas operaciones grandes y complejas que uno utilizaba. ¿Hoy lo puedo hacer a través de un correo electrónico certificado? Sí. ¿Yo puedo mandar una solicitud? Claro. El envío de documentos, contratos, otros SIS, adiciones y prórrogas. Ese es otro de los servicios muy comunes cuando las compañías licitan a nivel nacional o con otras empresas privadas o de carácter público que tienen que agregar todos estos documentos en todo su proceso contractual, porque el proceso contractual es dinámico. Pues hombre, hoy lo pueden hacer a través de una comunicación electrónica. El envío de correspondencia administrativa, muy importante, todas las comunicaciones con clientes, proveedores, aliados comerciales, por la característica de esa naturaleza, de esa relación contractual, porque están incluidas decisiones patrimoniales, pues teníamos que hacerlas por correos electrónicos certificados. Hoy lo podemos hacer por correos certificados. Hoy puede ser por una comunicación electrónica certificada. Ya les dotaba y les hablaba del habeas data 1266, la generación de crédito, pues era un tema de los que más hoy todavía se usan. Nosotros de muchos originadores de crédito utilizan a muchas compañías de ustedes para notificar. Yo les pregunto, bueno, ¿y ustedes por qué utilizan una compañía de correos? Ay, no, es que eso es mejor tener la evidencia física. Pues claro, cuando van al proceso judicial, pero si ya le están diciendo que la comunicación electrónica es válida, usted sabe cuánto se demora haciendo una carta, cuánto le cuesta sellarla, colocarla, remitente, envíe su mensajero, entregue, radíquela, esperar que la compañía de correos le traiga la certificación y afrontársela al proceso, cuando hoy puede ser un tema casi que instantáneo. Entonces, ese es un sector que demanda de comunicaciones miedosas. Ahí, por ejemplo, hay muchas compañías BPO. Es importante hacer una referencia. Antes de que naciera la ley 2213, en el iterín del decreto 806 de esos 2 años, para que ustedes tengan referencia, el año pasado Colombia utilizó 40 millones de correos electrónicos certificados. Miren ustedes que no estamos hablando de un mercado de poca monta. Es un mercado bien representativo, pero que no está quedando en nuestras paqueteras, que es lo que nos preocupa desde Colfecar. Deben quedar en nuestras paqueteras, que es la naturaleza del negocio. No, vamos, si los compramos a otras compañías válidos para que lo vendan, pero que por su naturaleza, digamos, no pueden cubrir todo el mercado, mientras que la naturaleza del negocio de ustedes, que tienen cubrimiento, tienen territorialidad, tienen horarios de atención y servicio al cliente, pero además tienen esos clientes que los han venido utilizando todos los años, por no estar pendiente de estas transformaciones digitales, es la percepción que tenemos de Colfecar. Estamos perdiendo ese negocio y va a terminar en manos de unos terceros, que es lo que es de Colfecar, no queremos.
Hombre, el envío de la notificación a una junta directiva, a una asamblea y reuniones, eso es un requerimiento constante de las compañías. Digamos, cuando hablamos de las grandes sociedades, no quiere decir que la sociedad pequeña no tenga que hacerlo, pero muy seguramente en Protecdata, que somos 4 socios, que nos ponemos de acuerdo, pues en un correo electrónico y una llamada lo hacemos, pero piensen ustedes en una convocatoria de una asamblea de una compañía donde hay 500, 1.000.000 de accionistas, 1.000 accionistas, 2.000 accionistas, pues se necesitan comunicaciones certificadas. Diligenciamientos de pagarés y cartas de instrucciones. ¿Se pueden llevar, diligenciar y manejar electrónicamente? Sí. Envío de notificaciones a los empleados. Y miren lo que hemos identificado. Muchos de nosotros, y hablemos concretamente de Colfecar, de los afiliados a Colfecar, pues tenemos empleados a nivel nacional y tenemos, en virtud de la pandemia, ya siguieron trabajando desde casa. Lo notamos en un call center, entonces le mandan la carta a Juan Guillermo Osorio que se le suspende el contrato de trabajo el 22 de septiembre. Y Juan Guillermo el 30 de septiembre dice, ¿y dónde está mi cheque? Pues que apenas me pagaron hasta el 22. Yo le contesta el call center, señor Osorio, a usted le suspendimos el contrato el 22. ¿Y dónde dijo? En un correo electrónico. Y ese correo electrónico a mí no me llegó. Entonces, mire que ya estamos expuestos a 8 días de lo que llamamos en el mundo laboral unos brazos caídos. Entonces, digamos que casi que la naturaleza de todos los actos de comercio, actos laborales, actos legales, hoy van a estar precedidos de notificaciones electrónicas. Desde la Cámara de Comercio Electrónico y algunos expertos consideramos que a partir de que nació la ley de comercio electrónico, la ley 22.3, que fue en junio de este año, su primer año, ya no vamos a hacer 40 millones de correos electrónicos. Esto va a crecer de forma exponencial, como están creciendo las transacciones de firmas electrónicas. Porque si hay norma que lo respalde, hay facilidad, accesibilidad y costo, seguramente la gente va a hacer este tipo de operaciones porque pues el sistema tradicional no lo va a hacer, que es el que hoy nosotros estamos atendiendo y tenemos que llamar. Sigamos. Miren el artículo 8 de la 22.13, porque es que quiero resaltar la norma expresa, ¿cierto? La norma expresa. La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje, ¿no? Los términos empezarán a contarse cuando el iniciador, o sea, yo envío el mensaje, tenga un acuse de recibo. Entonces, ahí entro a citar la norma expresa y qué es lo que los clientes necesitan de nuestras paqueteras, que les vendamos correos electrónicos y SMS certificados. ¿Por qué? Porque la van a necesitar en todos esos actos que yo ya les acabo de contar. Pero yo, ¿qué necesito para que la comunicación electrónica sea válida? Pues tener un acuse de recibo. Miren que el correo simple no basta. Hay algunos empresarios que me dicen, y abogados además, Juan Guillermo, la plataforma de feed, de correo electrónico mía, no hablemos de marcas, cualquiera de ellas, me da una notificación de recibo. Sí, la pregunta que yo les dejo siempre es, desde el punto de vista legal, ¿ese es un tercero de confianza? Es decir, un tercero de confianza que me garantice que esa transacción es él. Yo puedo llamar a esa empresa llamada Google, Gmail, Outlook, que venga y participe dentro de un proceso legal garantizando que eso llegó. No sé, creo que no. ¿Será que me van a expedir una certificación? No sé, creo que no. Entonces miren que no se trata, la tecnología sola no puede funcionar si no está acompañado de esos requerimientos y de esos componentes legales para que nazcan a la vida jurídica esas transacciones y no sean susceptibles de repudio. Muy bien, veamos a ver qué más tenemos, Nicolás, para presentarles. Entonces, miren ustedes un correo electrónico certificado. ¿Cómo funciona? ¿Qué debe tener? Esto no es una perorata emocional y mal haríamos nosotros promover desde Colfecar que reemplacen hoy el servicio del papel por unas comunicaciones electrónicas si no tenemos la plena certeza y seguridad. Si ustedes miran esta transacción,
¿Quieres señalar, por favor, en la parte superior izquierda? Guillermo, tenemos una pregunta por el interno que me hacen. Excelente. Como no alcanzo a verlas, interrúmpame. No te Vamos. preocupes. Me Perfecto. escriben por el interno a mí sobre el alcance del tercero de confianza. Tú hablas de esas plataformas Gmail, bueno, ¿cómo sería ese alcance de ese tercero de que me certifique ese acuse de recibo? Es la pregunta que nos están haciendo. Eso es excelente y muy bueno. Vamos a ver. Entonces, cuando yo hablo de un tercero de confianza o de absoluta confianza, tenemos varios actores. Un tercero de absoluta confianza es una certificadora abierta. Y esa pregunta muy buena. ¿Qué es una certificadora abierta? En Colombia hay 8 certificadoras abiertas, creo que va a haber una novena o ya no sé si quedaría acreditada. Son empresas que son organizadas por ONAC, vigiladas por ONAC y controladas por ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación adscrito a la Superintendencia de Industria y Comercio. Las que más conocemos, Certicámaras, Andes, Olimpia, digamos que todas son muy buenas en virtud de que son reguladas con la misma norma del estándar. Ese es un tercero de absoluta confianza, pero no porque sean reguladas, sino que así lo dijo la misma Corte Constitucional en una sentencia, la 622, donde dice que el mensaje de datos que va emitido y respaldado por un tercero de absoluta confianza, entonces dice el magistrado ponente, que el mensaje de datos que va con esa certificadora abierta, el certificado digital, es a ese mensaje de datos como el notario es al papel. Justo el que les iba a mostrar aquí en la parte superior izquierda, que ya está resaltando, en la parte superior izquierda donde está el certificado de Protect Data. Aquí en la parte superior izquierda, es que yo no tengo el control del mouse, ahí exactamente. Ese certificado, ¿qué es lo que hace un certificado digital en un mensaje de datos? Le incorpora integridad, inalterabilidad, disponibilidad y validez. La pregunta mía es, ese tercero de confianza a las que yo me hice referencia ahora, ¿será que le incorpora esos elementos? Miren que incorpora unos elementos tecnológicos, pero no unos de validez jurídica. Ahora bien, un tercero de confianza, pues hombre, si Protect Data es mi proveedor, puede ser llamado a un proceso para que muestre su código fuente si es que está en discusión una comunicación. La pregunta mía es, ¿será que una compañía de esas internacionales de correo electrónico masivo se facilitará para ser parte de un proceso? Pues no, difícilmente. Créanme que hemos llevado procesos donde se citan a Google, a Meta y a todas estas compañías y pues después de muchos años y utilizando la justicia internacional se puede, pero es bastante difícil. Entonces uno podría pensar que ya son compañías de confianza per se porque no tienen el componente jurídico de este ordenamiento jurídico nuestro aquí en Colombia, ¿cierto? Que es un certificado digital. Entonces los correos electrónicos de ellos son correos, son comunicaciones, son válidas, pero desde el punto de vista jurídico no gozarían. Entonces no los podemos ver como un tercero de confianza o de absoluta confianza en un proceso. Cuando uno empieza a vender estos servicios, tiene que entender que estoy vendiendo una solución tecnológica respaldada del tema jurídico. Adelante, Claudia. Sí, pero digamos de igual, Guillermo me pregunta al Denis Zúñiga, ¿se entendería que si el receptor no acusa el recibo de la información, ella, o sea, esta no tendría validez? Si no la colocó, ¿quién lo recibió? Exacto, Perfecto. que si el receptor, o sea, si yo, o sea, a quien me enviaron, me la enviaron fue a mí, no acuso recibo de la información, ¿no tendría validez? Correcto, pero O, 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 entonces, o cómo no, sería, válida digamos, la el efecto del pregunta. acuso de recibo. Sí, no, está buenísima la pregunta y voy en esta misma diapositiva. Vengan, yo les muestro y creo que con esto respondo muchas inquietudes. Si ustedes miran el artículo 8 dice 2 días después, es decir, después de que yo envíe la comunicación, 2 días después empiezan a correr los términos. Miren que aquí lo dice, transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje, empezará a contarse cuando el iniciador recepcione el acuse de recibo. Veamos la comunicación. Listo, entonces volvamos, hijo, al... Entonces les estaba contando. Miren que este mensaje de datos tiene una particularidad. Primero, el certificado digital que está en la parte superior. Les reitero, este mensaje de datos goza de integridad, inalterabilidad, disponibilidad y validez. Segundo, estampa cronológica de tiempo.
La hora que está arriba escrita dice 8:17:26 en el ejemplo que citamos. Si ustedes miran abajo, donde dice enviado, recibido y visualizado, esas 3 horas, miren que esas 3 horas son distintas a la de arriba. Es decir, el correo se envió a las 18:13. Lo recibió el emisor del dato a las 8:15:46, pero como le enviamos un documento adjunto, digamos la carta de la mora, ¿cierto? Lo visualizó, que también nosotros dejamos visualizado a las 8:17. ¿A qué horas nació a la vida jurídica esa notificación? En la parte superior la ven, 8:17:26. Hombre, ¿por qué? Nosotros no debemos utilizar, yo les recomiendo mucho esto, sobre todo a las casas de software, no utilicen las horas de los computadores, ellas pueden estar o deterioradas, y pensemos en la mala fe, adulteradas. Entonces ¿y qué es una estampa cronológica de tiempo? La da un tercero de confianza, esa misma certificadora abierta, y es la hora oficial de Colombia. ¿Qué nos pide la norma? El acuse de recibo. Yo le dejo la notificación. Miren que ahí queda la IP. ¿A qué horas? En este caso, miren que en el encabezado, en el detalle del mensaje, el nombre del destinatario era Juan Guillermo Osorio, el email del destinatario de Juan Guillermo, quién lo emitió y el email del emisor. Y le estoy notificando una mora de 120 días. Cuando Juan Guillermo recibe el correo electrónico, queda identificada la hora en que Juan Guillermo lo recibió, a las 8:15:46, queda una ID de transacción y queda una IP desde donde yo lo abrí. Ahí es donde yo empiezo a hacerle una trazabilidad en la comunicación. Hasta ahí nos exige la norma al recibido, pero cuando yo le envío un documento en adjunto y lo visualizo, que puede ser en una hora diferente y puede ser con una IP diferente, porque puedo mirar con la IP inicial estaba en mi oficina, y como este es un tema personal, lo voy a ver por la noche en mi casa, y la IP puede ser diferente. Entonces ahí es donde yo entrego una comunicación, debemos entregar una comunicación certificada. Entonces miren que esto tiene unos componentes para que nazca la vida jurídica. ¿Es susceptible que una persona repudie una operación de estas? Hombre, todo es posible. Vamos a seguir hablando del crédito. El mal pagador siempre la impugnará. La ventaja de las comunicaciones electrónicas es que siempre se incorpora una cosa que se llama acuerdo de comunicaciones. Y en virtud de ese acuerdo de comunicaciones, el que la rechace se le invierte la carga de la prueba. Entonces le decimos a Juan Guillermo, si usted no firmó, busque un perito forense cibernético para que controvierta la notificación. ¿Qué nos pasa con las notificaciones en papel? Miren ustedes. Guillermo, pero otra inquietud, si esa persona nunca abre ese correo. Claro, ¿qué puede pasar? Entonces, gracias por la pregunta. Entonces, voy a terminar con este mensaje y te respondo. ¿Qué pasa con las comunicaciones electrónicas que hacemos en papel? Y eso lo vemos cada rato en el Estado judicial. Yo voy y le notifico a la dirección de Juan Guillermo Osorio, que es lo que me dice la habeas data 1266. Notifíquenle en la última dirección. Pero cuando llegó a las 2 de la tarde, pues el señor Osorio no estaba, lo recibió la muchacha del servicio. ¿El que va a argumentar? Yo no recibí esa notificación. Miren el problema en el que estamos. Ahora bien, cuando yo lo hago el correo electrónico y él nunca abre su correo electrónico, ahí me empiezan a correr 2 días. Se presume que quedó notificado. ¿Por qué? Recuerden que el Estatuto del Consumidor Financiero, Ley 1328, le impone unas cargas al titular. Y entonces la última, y cada año nos exigen en todas nuestras actuaciones financieras, insisto, bancaria, cooperativa y sector real, actualizar los datos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la cultura de actualizarla. Entonces, si cuando yo constituí esta obligación, yo tenía el correo electrónico juan.sorlo@protectdatacolombia, y 3 años después yo ya no utilizo ese correo y me notifican ahí y yo nunca lo vi, yo me doy por notificado pasado los 20 días. ¿De quién era la responsabilidad de actualizar los datos? Pues del titular del dato. Igual me doy por notificado. Mientras que cuando yo hago la notificación en papel, una de las permanentes excepciones cambiarias es esa: yo no recibí esa notificación. Pues si llegó a mi casa, la recibió la empleada del servicio y nunca me la entregaron. El mal pagador siempre busca, a diferencia de la comunicación electrónica. ¿Queda clara mi respuesta?
en virtud de obligaciones del consumidor financiero, yo lo notifico a la última dirección. Si usted no abrió el correo y no lo notificó, quedó por notificado. ¿Queda claro? Sí, Bueno, señor. listo. Y muy bueno que sigan las preguntas buenísimas. Sigamos, por favor. Entonces, digamos que ahí tenemos el correo electrónico y el SMS certificado. Voy a pasar a un segundo tema muy rápidamente con un ejemplo y un pequeño video. En resumen, el mensaje que les queremos dar de Colfecar: hay que ingresar a este negocio, hay que incorporarnos a este negocio. Hoy, las empresas llamadas a vender este servicio, pues del correo electrónico y SMS certificado, pues hombre, son ustedes, las empresas de paqueteo. El papel que transportábamos tradicionalmente, hoy es un documento electrónico. Lo debemos seguir transportando nosotros. Insisto, ¿por qué? Porque esa es la naturaleza del negocio. Ustedes son el canal de distribución natural de este negocio. Ustedes tienen presencia en el territorio nacional, hasta en el más pequeño de los municipios del país. Y todos en el país necesitamos ese servicio. Ustedes tienen la marca que los identifica y los asocia. Miren lo que me preguntaba una compañía. Es que me están pidiendo, y a propósito de eso es que les voy a mostrar una cosa nueva que acabamos de crear también pensando en ustedes. Es que yo tengo que entregar tarjetas de crédito. Entonces yo ya no entrego eso porque somos un correo certificado. Eso reviste una gran complejidad. No, lo que reviste de complejidad es el mecanismo de cómo yo lo entrego, porque debo tener unos factores de autenticación. Entonces le hemos entregado o le hemos dejado esos negocios a unas compañías en teoría especializadas, que no hacen nada distinto a lo que nosotros hacemos. Esa es la realidad. Yo no quiero mencionar nombres porque me puedo equivocar por exceso y por defecto. Yo soy muy bocón porque como soy muy apasionado con esto, de pronto baila en barro, entonces no me quiero tener que disculpar, entonces no hablar de nombres propios, pero cuando uno mira una compañía que se especializa en entregar documentos, tarjetas de crédito y débito, lo hace exactamente igual como lo hacemos nosotros cuando entregamos una carta. El mecanismo es el mismo, que se especializó en eso. No, yo creo que lo que hay que especializar es la tecnología que yo incorporo para entregar ese tipo de bienes y de servicios. Ahora, no todos los correos son certificados, estamos completamente de acuerdo. También percibo, y ustedes son los que me tendrán que dar la clase de esto, ya no se transportan casi cartas, ni casi papeles, ni documentos, salvo aquellos que son legales, que miren que ya se puede hacer electrónicamente. Y ese es un volumen grande, no lo podemos dejar. Transportamos bienes y transportamos servicios. Entonces, digamos que ahí tenemos, Claudia, adelante, ahí tenemos una oportunidad de negocio muy grande que lo están tomando terceros que no son naturales en esta actividad. Dale, Claudia. No, me comenta Diego Fernando Castro y me dice, el acuse de recibo significa que el correo ingresó al servidor del destinatario. La Así mayoría es. de los casos a la bandeja de entrada, pues la mayoría de casos pues a la bandeja de entrada. No significa necesariamente que el destinatario haya abierto o leído el correo. Es válido, sí. Lo que pasa es que miren que el estado que colocamos nosotros de visualizado es para reforzar el tema probatorio. Es decir, yo puedo quedarme hasta el acuse de recibo, estoy completamente de acuerdo. Pero si va un attachment y logramos también demostrar un visualizado, mejoramos mucho la presentación de ese servicio y aseguramos la entrega de la información. Es decir, aquí ya no basta con que nos circunscribamos. Y qué buena la pregunta, porque miren que uno siempre está pensando, mi papel es hacer una entrega. Estamos haciendo una entrega jurídica. Es una empresa de alto contenido, una entrega de alto contenido jurídico, que va a ser parte de un eventual proceso jurídico, de un proceso de contratación estatal, por ejemplo, o de un proceso judicial, o de un proceso de cobro en un proceso ejecutivo. Entonces, pensemos, como paqueteros que somos, que ya hoy tenemos que hacer una entrega de un correo, igual que el físico, electrónico, pero con alto contenido jurídico. Ese es como el llamado de atención que les hago. Entonces, hombre, si esto es un mercado que si antes de que fuera ley era de 40 millones de correos electrónicos, que lo colocan entre 3 o 4 compañías, nada más, yo pienso que tenemos, y si se va a masificar por mandato legal, pues hombre, lo que pensamos desde Colfecar es que esta masificación de este servicio se tiene que hacer. Ya, por ejemplo, una cámara de comercio
en la costa, Cartagena, quiere portal para vender firmas. Otra cámara de comercio en el eje cafetero nos lo está pidiendo, y ahí es donde desde Colfecar se nos prendían las alarmas, y entonces aquí van a ser vendedores de correos y entregadores de correos, pues empresas que no tenían nada que ver. No estamos diciendo que no lo puedan hacer, legalmente lo pueden hacer. Cualquiera puede vender un correo electrónico certificado y un SMS certificado, pero el actor natural de esa comercialización, insisto, por presencia, por horarios, por todo, sin duda alguna. Yo no me imagino yo un sábado teniendo que hacer una notificación judicial a las 4 de la tarde o un domingo, y dónde voy a comprar un correo electrónico certificado. De hecho, las cámaras de comercio tienen un problema. Sus portales transaccionales no les permiten pagar unos servicios extras adicionales como esto, cuando muchas de ustedes sí tienen unos portales transaccionales donde casi que yo me puedo autogestionar, comprar 20, 50 o 100 correos por las páginas de ustedes. Entonces aquí hay unas ventas pasivas también muy interesantes. No quiero entrar en el detalle cómo se crea un proceso ni cómo se administra esto con estas plataformas. Eso ya tendríamos que hacerlo uno a uno, todos aquellos que tengan interés de conocerla. Aquí el mensaje, porque Colfecar no me dijo, no venga a vender su producto, no, Colfecar me dijo, venga y explíquenos la oportunidad de negocio que tenemos en el tema. Miren todas las compañías de BPO, miren todo el tema de las universidades. Digamos que aquí hay un trabajo importante. Muchas compañías, bueno, Servientrega es afiliada a Colfecar, vende este servicio. Yo sé el número de transacciones que hizo el año pasado, buenísimo. ¿Y por qué? Porque yo asocio el correo con un correo electrónico certificado, pero yo no asocio a una cámara de comercio con la venta de este servicio. Qué bueno que todas las cámaras tomaran mi servicio y lo vendieran, yo quedaría fascinado, pero la verdad es que mientras que el usuario entiende quiénes pueden vender esto, para él siempre el vendedor van a ser ustedes, por razones obvias y por razones naturales. ¿Hay alguna pregunta de correo electrónico y SMS certificado para finalizar antes de preguntas con una cosita breve que le pueda mostrar? Bueno. No, señor. Bueno, voy a mostrarles una cosa muy breve que tiene que ver con el negocio de ustedes, con el tema de protección de datos y con las tecnologías que podemos incorporar. Esto ya se volvió un tema, empezó en México, el tema de los datos personales. Recordemos que todos tenemos que estar adaptados a la ley de protección de datos personales. Ya empezaron a sancionar a compañías en México. Colombia pertenece a la red iberoamericana de protección de datos, y entonces lo que pasa en un país, aquí lo estamos repitiendo. Entonces, miremos estos 2 minuticos, les muestro otro mecanismo de firma para que vean que todo lo que se puede hacer, pero a todo lo que estamos expuestos por no hacer esas transformaciones. Muchos de ustedes ya las tienen, sin duda alguna, hay algunos otros que no. Dime, Claudia. Me pregunta Diego Fernando, según la ley es obligatorio estar avalado por ONAC para poder ofrecer este servicio. Es decir, las empresas de ustedes no. Es decir, si ustedes van a montar el negocio, el desarrollo tecnológico, Juan Guillermo, vení y nos asesoras si vamos a montar nuestro tema tecnológico, pues te tendrás que certificar. Pero cuando tú adquieres una plataforma de un tercero, pues sí es importante que el servicio esté acreditado con ONAC. Eso tiene, y gracias por la pregunta, Diego, eso tiene unas connotaciones muy importantes. Cuando el correo electrónico está certificado por ONAC y no está certificado por ONAC, es un tema de riesgo patrimonial. Es decir, las certificadoras abiertas pueden tener, a ver, empecemos. Artículo 30, numeral 7 de la ley 527 del 99. Las certificadoras abiertas tienen unas funciones. Ellos son terceros de absoluta confianza. Todos los servicios que ellos prestan, ¿cierto?, están avalados por la ANAC. Entonces, primero uno tiene que incorporar todos estos mecanismos de prueba de una certificadora abierta para que gocen de esa protección. Si tú vas y montas un mecanismo tú solo, es válido, pero si no le incorporas estampas cronológicas de tiempos, no les incorporas certificados digital y no lo haces con una certificadora abierta, es susceptible que tengamos repudios. Y recuerden, aquí estamos transportando un documento, pero electrónico de alto contenido jurídico. Entonces sí es importante que haya presencia de tu proveedor, que tenga todos los servicios y los avales respectivos de una, ¿correcto?
¿Queda clara mi respuesta? Muy buena esa pregunta, muy importante. Miren, por ejemplo, en Colombia yo les estoy hablando de certificadoras abiertas, pero miren que hay certificadoras cerradas en Colombia. Y esto es una pregunta muy común. Ve, Juan Guillermo, ¿yo puedo utilizar la firma mía digital de la DIAN, de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, para firmar documentos? Pues no, la firma digital, la DIAN tiene, es una certificadora abierta cerrada y a todos los contribuyentes nos da una firma digital. ¿Solo para qué? Para las declaraciones de rentas, para las declaraciones de impuestos y punto. Ella es cerrada. Los servicios que vamos a prestar aquí son abiertos. Ahora bien, es susceptible que cada persona que quiera mandar un correo electrónico tenga que sacar una firma digital, pues por eso es que se vuelve oneroso y costoso. Por eso en estas plataformas que son de firmas electrónicas se incorporan todos los elementos de una certificadora abierta para que goce de esa protección y de ese aval. Guillermo, aquí tenemos una pregunta tanto de Daisy como de Jorge Steven Naranjo. Si envío el correo de notificación por cobro de cartera directamente, sin realizar uso de ningún proveedor de correspondencia electrónica certificada, ¿igual se da por notificado? Pues hombre, en teoría sí, pero el deudor puede hacer una excepción. En el proceso ejecutivo va a ser la excepción cambiar y va a decir yo no fui notificado. Y la pregunta es, ¿de quién es la carga de la prueba? Pues del que mandó la notificación. Y entonces una notificación que se envía por un correo electrónico simple es susceptible de repudio. Entonces arranque nuevamente el proceso y los términos van corriendo y el tiempo se va volviendo largo, dándole posibilidad al deudor que llegue a un proceso de que se insolvente. Mírenme que en los tiempos procesales uno pierde oportunidades. El deudor a veces dilata los procesos para insolventarse y no pagar. Entonces, ¿que eso se puede hacer? Sí, pero ¿que es susceptible de repudio? Claro que sí. Entonces, por eso es que debo tener un acuse de recibo y debo tener una comunicación electrónica certificada para que eso pueda hacer tránsito dentro del proceso. ¿Queda claro? Oiga, yo no les escucho la voz a los participantes como son de tímidos. Muy bien, pero muy buena esa pregunta. Muy claro, gracias. Ok, perfecto, muy bien. Esto es un tema bastante amplio, bastante robusto. Yo sé que teníamos apenas una horita, pero si tenemos más preguntas enseguida terminamos. Veamos este videito que son 2 minuticos. Les muestro otro mecanismo de firma que es muy apropiado para ustedes y muy coherente con el tema que les digo de protección de datos personales y la responsabilidad que tenemos y las posibilidades que tenemos de entregar unos servicios que pensamos que no podíamos entregarlas, que porque hay empresas especializadas que no son nada distinto a lo que nosotros tenemos, lo único que nos falta es incorporar tecnología. Adelante, Nicolás. Pero no lo estamos escuchando, hijo. Bueno, parece que hay un problema de audio. Ahora, si ustedes nos comparten todos sus correos electrónicos, se les vamos a mandar. Pero veo que hay problemas técnicos. Nicolás, dale play, o sea, dale o no definitivamente. Bueno, entonces avanza el correo, avanza el audio, el vídeo, muéstrame dónde están las cajas, el reciclaje y el tema. Lástima, hombre, qué pena con ustedes, pero la preparación de esto se hizo con debida antelación, pero a última hora salen temas. Les voy resumiendo qué pasa. Resulta que están imputando a las compañías de correos, porque claro, a mí me dan entregar una caja, yo entrego la caja, entrego el sobre, y ¿qué hay en esos paquetes? Pues hay información, hay códigos de barras, hay códigos QR, hay nombres, hay teléfonos y hay dirección. Esas cajas pues tienen un proceso de manipulación, muchas de ellas por transportes multimodales, por razones obvias, ¿cierto? Yo puede ser que me tomen una caja en la puerta de mi casa, vaya en un transporte pequeño al centro de distribución, allí lo montan en un camión al aeropuerto, el aeropuerto viaja a otro país y allá sigue el mismo tema. Entonces resulta que esa información y esos empaques
antes de ser entregados y después de ser entregados, circulan por un proceso y un intercambio de manos bastante anticipado. Bien, termínalo ahí y como se los vamos a mandar a todos, ellos lo van a escuchar. Entonces, ¿ahí qué estamos exponiendo? Estamos exponiendo datos. Voy a poner otro ejemplo y pasa la diapositiva siguiente. Voy a ponerles otro ejemplo. Todos tenemos un vehículo, una moto o un coche. Vamos y sacamos la famosa revisión técnico-mecánica, ¿recuerdan? Y siempre nos dicen, dejen esta hojita sus datos y nosotros los llamamos para actualizar los datos, ¿cierto que sí? Y hagan el ejercicio, vayan y le toman una foto a esa planilla delante de la muchacha y verá que nadie les va a preguntar nada. Y la pregunta es, ¿ese centro de diagnóstico automotriz es responsable de esos datos? Pues claro. ¿Y está dejando que cualquier persona los tome? Pues claro. Pues eso está pasando con nuestros productos y servicios que presentamos. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, entonces no rotulo la caja. Pues claro que sí, yo creo que ya ustedes tienen unas medidas de seguridad preestablecidas dentro de sus compañías, pero ¿qué pasa con el titular? Que el titular deja toda la información por fuera. Ese sí es un problema que tendrá que resolver el titular. Sin embargo, atendiendo un requerimiento de una compañía de ustedes muy puntual, donde está haciendo una entrega de unos documentos delicados, casualmente tarjetas de crédito, en otros casos dispensación médica de medicamentos de alto valor. Juan Guillermo, ¿cómo hacemos para que ni surta el papel? Porque claro, cuando yo le entrego datos a un mensajero nuestro o a un operario nuestro que está tomando datos al titular, pues está todo el día con él debajo del brazo. Y eso es susceptible de tomarle fotos y de copiarlos y de transferirlos y de enviarlos. Y... Entonces, ¿cómo puedo hacer? Pues hemos desarrollado una app. Entonces, aquí les quise graficar. El cliente llega a nuestra compañía, entrega el documento de alta calificación que va a hacer, yo le tomo los datos para enviárselo al destinatario. Entonces, ¿qué le pido? Pues normalmente pido la dirección, pido el teléfono, pido el correo electrónico, ¿cierto que sí? Y pido algunos otros datos. Muy bien. En el momento en que yo, paquetera, recibo ese documento, le envío al destinatario un código QR, donde le digo, Juan Guillermo Osorio le envió a través de mi compañía el siguiente paquete. Hasta ahí ya quedó notificado que en tránsito viene un paquete. Llega nuestro mensajero, nuestro usuario, nuestro empleado, nuestro colaborador, con esa app y con el objeto del documento que va a entregarle, o el equipo, el paquete o la tarjeta de crédito. Le dice con la app de su teléfono, mire que nos lleva papel, le dice al destinatario, como eso es una entrega personalizada, por favor, con el app me pasa su QR. Entonces, paso con el app el QR que le llegó al cliente y automáticamente le envío una OTP al cliente, un One Time Password. Lo que llaman en Bancolombia, pues la clave dinámica o los números que nos dan en los tokens de los bancos para hacerlo en un lenguaje entendible. Y ese destinatario le dice a nuestro mensajero, a nuestro colaborador, el colaborador le va a preguntar, le llegó un código a su teléfono, al SMS o al WhatsApp, ¿me lo da por favor? 1, 2, 3, 4, supongamos. Le entrego el paquete. En ese momento tuve dos factores de autenticación. Cuando le envié el QR, cuando leo el QR y le entrego una OTP. Hubo información física que se transportó dentro del paquete. ¿Puedo o no tenerla? Pues el paquete tengo que identificarlo, pero yo podría identificarlo solamente con el QR o una información muy básica para no exponerla. ¿Sí me entienden? Entonces, digamos que inmediatamente genero, pero esas comunicaciones electrónicas tienen que tener una particularidad. Debe haber una cosa que se llama, por desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, trazabilidad y sellamiento de la comunicación. Es decir, que en este caso el destinatario y el emisor pues reciban copia de esa firma y de esa... ¿Y qué pasa con nosotros? Pues nosotros quedamos con una trazabilidad electrónica, porque también nos queda de que tanto el que emitió recibió y el destinatario recibió. Entonces, hombre, que eso es una comunicación, una entrega costosa, pero primero no cuesta, esa es la realidad. Lo segundo, no todas las correspondencias son susceptibles de manejar este mecanismo. También estoy de acuerdo, pero no puedo decir como paquetera que hay productos que son altamente especializados, como una tarjeta de crédito, y que yo no la puedo entregar porque no tengo tecnologías.
Miren que si hay tecnologías de muy fácil acceso y muy baratas. En resumen, el mensaje que les queremos dar desde el gremio, estén pendientes del correo electrónico y SMS certificado, incorpórenlo a la menor brevedad posible. Ese es un filo de negocio que hoy, que es papel, está en manos de ustedes, pero que como no lo están observando, el tema electrónico, están llegando unos actores que no tienen velas en el entierro y eso debería seguir en manos de nosotros. Eso no depende de una norma, porque las normas ya están, eso depende de una iniciativa empresarial de ustedes, para lo cual desde Colfecar estamos dispuestos a acompañarlos. Protect Data tiene soluciones para eso, pero si son otras soluciones, incorpórenlas. Pero calculamos que esto va a ser un negocio no de 40 millones, sino de 200, 300, y ahí sí va a seguir creciendo exponencialmente. Hay otros mecanismos que hemos diseñado como estos, pero es muy importante empezar a hacer todo ese tema de transformación digital dentro de las compañías, porque miren, está involucrado protección de datos personales, la exposición de los datos. En un negocio donde median tantas personas, tantos transportes multimodales como por el cual tenemos que mover las mercancías, pues tenemos una responsabilidad con ese gobierno de datos, y entre más electrónicos seamos, más posibilidades tenemos de conservar. Yo sé que hay muchas tecnologías dentro de sus organizaciones, unas más, otras menos, pero acceder a enviar un correo electrónico y SMS certificado es accesible a todos, ya lo tenemos inventado, es bastante fácil y es seguir participando en ese gran nicho de negocios. Siendo las 11:01, la hora que me habían dado, quisiera mirar preguntas e inquietudes puntuales. Si nos regalan en el chat el correo electrónico, les vamos a mandar toda la presentación. Lástima que la parte de producción no nos escuchó el video, pero escúchenlo para que vean a lo que estamos expuestos con el manejo de datos personales. Déjale ahí en la pantalla, por favor, por si alguien quiere escribirme. Sí, hay preguntas, ¿Y qué Guillermo, preguntas hay? De igual forma, Sí. estoy dejando tu número de contacto en el chat de Dejémoslo, este espacio. Dejémoslo expuesto, Nicolás, por favor, mis datos, por si alguien me quiere contactar, expuestos mientras que vamos respondiendo las preguntas. Adelante, Claudia, ¿qué preguntas tenemos? No, estoy dando paso a algunas personas que tienen alguna inquietud, no sé, alguien creo que estaba hablando. Por el chat ya no tenemos inquietudes. ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Tiene inquietudes? Bueno, esta es la invitación de Colfecar hoy, a entender el alcance de esta actividad, de que sean más proactivos en este proceso. El mercado lo demanda, el mercado lo necesita. Tenemos, por lo menos en esta empresa, está una solución técnica muy fácil de implementar. Casi que cualquier compañía de ustedes que tomara un servicio, por ejemplo, con nosotros, el servicio se implementa en fracción de segundos. Y si tienen que crear 500, 1000, 2000 usuarios en todo el país, eso es así de facilito. Es decir, esto ya está inventado, esto ya está inventado. Aquí hay que tomar esa iniciativa para que ese negocio siga en manos de nosotros, que ha sido la naturaleza de nuestro negocio. De igual forma, Guillermo, en este espacio, pues agradecer la participación de las personas que acogieron a este webinar. Tuvimos, digamos, en esta hora oficiales de cumplimiento de Colfecar, abogados y miembros del Círculo Nacional de Abogados, CINAT. Entonces, yo creería que cualquier inquietud adicional, generaremos un espacio nuevamente contigo, ya de temas muy puntuales que nos hagan el requerimiento de las empresas directamente. En el chat ya está tu contacto. De igual forma, por parte de Colfecar, cualquier información o cualquier espacio que requieran, ya sea al detalle, tanto con Juan Guillermo como con la unidad jurídica de Colfecar, estaremos atentos para absolver las inquietudes. Sí es un tema muy robusto, sí hay que revisar unos temas, digamos, al detalle, pero la idea es generarles esa inquietud y la importancia de esta nueva ley y de la implementación que ello requiere. No sabíamos, pues, tanto el tema de tiempos como tal, y todo lo relacionado con el tema del acuse de recibo, pero creo que a partir de allí tendremos esas inquietudes y saldrán de más las demás espacios con ustedes para poder resolver las inquietudes. Finalizo con esto, que hay unos colegas abogados, no lo había percibido. Una pregunta que me hacían estos días desde el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. ¿Al juez yo tengo que radicarle por un correo electrónico certificado? No.
pero hablaba un juez en una reunión informal que teníamos, un juez costeño, y dice, oye, ven acá, cuando esa vaina no me llega certificada, yo lo voy llevando despacito, pero cuando me llega certificado, pues ajá, porque yo le vuelo, porque ahí me empiezan a joderme en los términos. Y es cierto, si mañana pasado yo le digo al juez, yo le radiqué hace 4, 5, 6 meses de quién es la carga de la prueba, pues el despacho puede decir, pues aquí no llegó. La carga de la prueba es de quien la radica. Mírenme que casi todos los actos van a requerir de notificaciones electrónicas. Creo que Diego Fernando Castro estaba levantando la mano. Adelante, Diego. Señor Diego. Muy buenos días para todos. Mucho gusto, Diego. Una consulta un poquito técnica. Cuando yo hago un envío de un correo electrónico certificado, ¿cómo se coteja la información? Porque en el mundo físico tú cotejas, tú pones un sello de cotejo en la parte de atrás de una página para de alguna forma demostrar que lo que digo que estoy enviando sí es lo que estoy enviando. En el mundo digital, ¿cómo se puede hacer ese cotejo? Porque he tenido como... Pero cuando tú me dices cotejo, ¿es cotejo con qué? Por ejemplo, uno envía un correo electrónico certificado y el juzgado a veces responde, necesito saber qué era lo que iba adjunto dentro del correo. Entonces, Gracias. ¿hay alguna forma técnica de validar eso? Bien, muy bien. Mírame que pues cuando les creamos estos portales no voy a hacer un ejercicio. Yo puedo crear un correo electrónico sin adjuntos o con archivos adjuntos. Entiendo ya muy bien tu pregunta. Y eso es muy importante, Diego, lo que acabas de preguntar. Porque es que, hombre, aquí se trata no simplemente de que me llegue, voy a mostrar, están viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? Visualiza. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla? Sí, sí, lo estamos viendo. Sí, Gracias. claro que sí. Entonces, miren ustedes, y muy buena tu pregunta, porque es que no basta con enviar el correo. Esto es lo mismo que les estaba mostrando ahora. Miren el certificado digital, la estampa cronológica de tiempo, el envío, el emisor, y hasta aquí les había mostrado ahora, ¿cierto? El enviado, el recibido y el visualizado. Pero en el correo electrónico va el adjunto de lo que yo envié. Porque si te entendí, si a eso te refieres, en este caso yo coloqué una referencia bancaria. Puede ser que el documento sea de 20, 30, 40 o 100 páginas, eso no importa el tamaño. Lo importante es que en el correo electrónico certificado quede el documento adjunto, porque yo puedo decir, sí recibí el correo, pero no llegó adjunto. Y ahí volvemos. Es muy importante. Hay plataformas internacionales, que aquí en Colombia somos muy poquitos todavía, que no incorporan el adjunto y ahí se da esa desinformación. ¿A eso te refieres tú como cotejo? Que quede la trazabilidad de qué fue lo que yo radiqué, ¿correcto? ¿Sí te Es entendí correcto, bien? sí. Exactamente. No. ¿Qué fue lo que yo adjunté? Correcto. Gracias. No, el documento debe quedar adjunto y obviamente miren que esto es un solo PDF, que está cubierto de ¿qué? De lo que este certificado nos da: integridad, inalterabilidad, disponibilidad y validez. Pero me hacían otra pregunta y esa tu intervención me parece muy valiosa. Hombre, Juan Guillermo, entonces yo soy la empresa de mensajería A, le presto el servicio a una compañía de abogados. Listo, Protect Data. Y Protect Data mañana pasado lo requieren. Pero no hablemos de Protect Data, hablemos de otra compañía. Requieren que como tercero de absoluta confianza certifique el software. Entonces, hombre, eso no es una carga de ustedes. Por eso nosotros, yo creo como un requerimiento de Colfecar, Juan Guillermo, si alguno de nuestros afiliados toma el servicio, con ustedes tendrían que garantizar que los requerimientos judiciales, los requerimientos probatorios los atiendan ustedes. Porque claro, la naturaleza del negocio de ustedes no es esa, no es hacer parte del proceso. La naturaleza del negocio de ustedes no es participar en audiencias ni entregar pruebas. Entonces, cuando nosotros le prestamos el servicio a una compañía, siempre hacemos ese tema. Pero lo segundo, que también es muy importante, Juan Guillermo, nosotros le vendemos un correo electrónico certificado. Miremos, por ejemplo, el portal de la Cámara de Comercio de Cartagena, que ya tiene el portal de nosotros. Juan Guillermo, cuando la gente compre correo electrónico certificado y tenga una dificultad operativa o técnica, digamos que estos servicios están en la nube, en Azure, una disponibilidad de 9.95, reunimos todas las normas que nos da la circular 005 de Superfinanciera, las reguladas de ellas, que son unos estándares muy altos,
cuando creemos los portales de ustedes, pues la línea de soporte de correo y teléfono tiene que ser la nuestra, porque entonces, claro, a mí me dice una empresa, yo no me puedo poner a prestarle un servicio de soporte técnico, que insisto, la estabilidad de esto es altísima. En 5 años hemos tenido problemas de 2 minutos a lo máximo, y eso pues por temas de actualización nuestro. Entonces, ustedes no pueden prestar ese servicio. Ese es el temor a veces que nos da miedo. Involucrarnos en negocios electrónicos por el tema de soporte que debe haber detrás. Entonces, el compromiso es cuando toman un servicio, esas líneas de atención y esas líneas de soporte los debemos manejar nosotros porque no puede ser una carga de ustedes. ¿Queda claro? Por ahí hay otra manito levantada. Buenos Sí, días. Guillermo, es que, perdón, nos pregunta alguien, gerente comercial Gitrans, ¿me recuerdas la ley de certificaciones abiertas, la de la ley de certificadoras abiertas, las excepciones? Eso nos están preguntando. Repíteme la pregunta. A ver, las certificadoras abiertas, todas ¿Me fueron recuerdas la creadas por la ley de ley 5. certificadoras abiertas, las excepciones? Ok, no, entonces, a ver, las certificadoras abiertas fueron creadas por la ley 527/99. En el artículo 30 de esa ley, en el numeral 7, le dan unas funciones. En el decreto 019 del 2012, les ampliaron esas funciones en el artículo 161. Yo tengo buena memoria para los números. Sí, artículo 161 del decreto 019 del 2012, ahí les ampliaron esas funciones a las certificadoras abiertas. Cuando me pregunta excepciones, es lo que no alcanzo a entenderle la pregunta. Me gustaría que me la redondeara más porque quiero ser bien preciso a la inquietud planteada. Buenos días, soy Henry Caballero de Gitrans, el que está haciendo la pregunta. Era esa ley que comunicó usted ahorita cuando dijo la 527 del artículo 30, cuando estabas hablando dijiste que las certificadoras abiertas tenían unas excepciones en el cumplimiento de la norma. No sé si fue que comprendí bien o de pronto había comprendido mal. No son excepciones. Lo que pasa es que, gracias, ya te entiendo. Es decir, digamos, ellas quedaron revestidas de unas funciones como terceros de absoluta confianza, que así lo ratificó la Corte Constitucional. Entonces, si yo, cuando hablo del tercero de confianza, que no es una certificadora abierta, es decir, cuando esa comunicación electrónica no goza de un certificado digital, del acompañamiento de una certificadora abierta, es susceptible que ese tercero de confianza pues se lo repudiemos. Vamos a seguir colocando el ejemplo de Google o mi plataforma de Gmail. Yo puedo mandar un correo por Gmail, pero ¿será que Gmail será un tercero de confianza? Yo puedo excepcionar que ese no es un tercero de confianza o de absoluta confianza para que me dé validez a esa comunicación. Si es que Google o Gmail me dan esa certificación dentro de un proceso, que yo no creo que la den, pues creo no, estoy seguro. Entonces, mírenme que eso es lo que diferencia una comunicación electrónica, ¿no? Que haya un tercero de absoluta confianza de por medio en esta negociación y en esta transacción. Ahora soy claro con la respuesta. Sí, Juan, y yo tenía otra pregunta, muchísimas gracias. Las que quieras. Hay unas plataformas que actualmente se están generando sobre los cuales uno envía un documento y ellas permiten las firmas del documento a través del correo electrónico o a través de WhatsApp. Esos documentos, en el retorno de ese documento, cuando lo firman a través de ese correo electrónico o a través del otro sistema de WhatsApp, ¿tienen validez jurídica? Por supuesto, de hecho, en esas plataformas que nosotros tenemos, nosotros vendemos casi que 1 millón de firmas electrónicas certificadas. Mira, te la voy a mostrar. Lo que pasa es que ahí voy a hacerte una precisión y vamos a comparar evidencia. Vamos a mirar una evidencia cualquiera. Hombre, hay plataformas internacionales en Colombia que le dicen a uno, aquí hay una evidencia de Vozdata, la plataforma nuestra, la tenía por aquí. Hay plataformas que le dicen a uno, baje el tipo de letra y firme. Pues realmente eso ni suma ni resta, esa es la realidad. Pues porque si una rúbrica a veces es susceptible de que la controvertamos, pues de que yo baje el Arial 11 o 12 o 15 y coloque mi nombre, eso no es garantía de nada. Digamos que, mira, esto es un documento firmado electrónicamente, ¿cierto?
y rápidamente te lo muestro, fue a título de ejemplo, inclusive estaba con fotografía, se lo firmamos a un cliente que le estábamos... Entonces mira este documento, la particularidad que tiene. Primero, trazabilidad y sellamiento de la comunicación. Cuando yo se lo envié, a él le quedó una copia y a mí me quedó una copia. Segundo, certificado digital. Tercero, estampa cronológica de tiempo. Cuarto, estas 4 páginas están por defecto que se llaman acuerdo de comunicaciones. En esto tengo que ser respetuoso con los competidores internacionales. Ellos desconocen ese elemento del ordenamiento jurídico local. No por eso no quiere decir que no sean válidas, sino que digamos que uno necesita que una transacción, que un contrato laboral, que un contrato comercial, un contrato civil, nazca la vida jurídica con la mayor fortaleza jurídica, ¿cierto? En eso tengo que ser claro. Mire que voy con 4 elementos de seguridad. A este cliente le tomamos pues la misma certificación bancaria. Quinto, van las OTPs. Sexto, van un rasgo biométrico que es la voz. Nosotros siempre hemos incorporado como rasgo biométrico la huella. La voz, cuando a mí me llaman y yo leo la OTP 5177, yo ya estoy así incorporando un rasgo biométrico. Entonces miren que ahí voy con 6. Ese rasgo biométrico está aquí adjunto, pues no lo vamos a escuchar ahora. Entonces ahí voy con 6 elementos jurídicos que da un código QR. Pero además este contrato, que era un contrato de arriendo, porque las inmobiliarias hoy ya no están mandando ni a sus deudores ni deudores solidarios a las notarías, sino que lo están firmando con aquí, le incorporan fotografía. La fotografía del titular del dato y la cédula del titular por el tiro y el retiro. Vea que todo quedó en un PDF. Aquí hay 7 componentes de seguridad jurídica. Sí, y aquí queda una evidencia del empleado de tu empresa. Mírenme que en el mundo laboral que tenemos empleados a lo largo y ancho del país, esto se nos ha vuelto una sinvergüencería transportar papel para todas partes. Yo sé que estoy hablando del negocio nuestro, transportar papel, transportar cosas, pero transportar contratos hoy no tiene ningún sentido. Y sobre el contrato laboral hay normas presas, y no de ahora. Imagínate tú que en el contrato laboral teníamos la circular 060 del 2018. El Ministerio de Trabajo ya decía para aquel entonces que era válido el contrato laboral y todas sus actuaciones del contrato, de la vida del contrato firmado electrónicamente. Pero somos tan incrédulos que llega pandemia, no, oiga, pero ministro, díganoslo a través de un decreto. Esa es la realidad. Lo mismo de la circular 060 del 2018 se dijo en el 582. Entonces aquí queda el empleado tuyo que montó la transacción y toda la trazabilidad, a qué horas te lo envié, a qué horas lo recibiste, a qué horas entraste, a qué horas tomaste la foto y entraste. Y mira que aquí no hay ninguna firma. Una sola vía electrónica con 7 componentes sin incluir una rúbrica. Las rúbricas son unos símbolos que se utilizan como para que no perdamos la forma de cómo se haga el contrato. Pero electrónicamente aquí quedan 7 componentes de seguridad y no hay una firma. Pero tu pregunta es, si un contrato electrónico nace a la vida jurídica, sí. Hoy están en boga, hoy las compañías están acabando con sus mensajeros, con sus papeles, con sus impresoras, el sector salud con los consentimientos, porque nacen en la vida jurídica. Hoy campean en la rama judicial. Nosotros tenemos más de 200 entidades de crédito del país que generan títulos valores con nosotros y ya, mandamiento de pago y se libra, no tienen que estar en depósitos de valores y circulan libremente. Entonces, en resumen, Juan, es cuando ellos nos retornan ese correo firmado, no a través de un PDF firmado por el correo, sino a través de estas plataformas. Tengo entendido que también es como un tipo de plataforma que tú tienes. Este tipo de plataformas que viene firmado, que el correo le está evidenciando que recibió y que firmó. Entonces, eso tiene la validez pues, que estamos buscando. Completamente. Nosotros, hombre, hemos tratado de hacer... A ver, aquí hay 3 cosas. Transformación digital. Bien, no es costosa, se los advierto. Segundo, seguridad jurídica. Entonces, hombre, desde que nosotros lanzamos estos servicios y ha sido una insistencia de nuestra presidenta, la doctora Hernández, con Guillermo, cualquier servicio electrónico que quiera un afiliado nuestro debe ser con acompañamiento jurídico permanente. ¿Y por qué? No todo documento que nace a la vida jurídica en papel puede nacer de la misma forma electrónicamente. Miren, por ejemplo, la fotografía o la voz es un rasgo biométrico
los rasgos biométricos bajo la ley 1581 son datos sensibles. Y si son datos sensibles, requiero consentimiento. Entonces, cuando el título valor se genera electrónicamente, yo requiero en ese acuerdo de comunicaciones colocarle en ese consentimiento la autorización para ese rasgo. Porque puede ser que durante la negociación, durante la vida con la actividad comercial, el titular del dato o una autoridad administrativa nos requiera. Nos ha pasado con el sector salud. Voy a citar el caso de Antioquia, que se cree en república independiente. Entonces la Secretaría de Salud de Antioquia dijo, no, ese documento no tiene validez. Cuando el Ministerio de Salud dice que sí, entonces ahí salimos nosotros a Medicáncer y lo respaldamos. Venga, nos vamos donde ese funcionario, le mostramos la ley, la jurisprudencia, pero usted quédese tranquilo. Y posterior, en el caso de la obligación dineraria, cuando hay que ir a un proceso judicial, no es que nosotros presentemos el proceso, pero sí les ayudamos a los abogados, oiga, ¿cómo se presenta la evidencia digital? Entonces, es importante cuando uno hace transformación digital buscar que su proveedor lo acompañe para que le dé todas las garantías jurídicas. Y eso es lo que hacemos desde Colfecar. ¿Queda clara mi respuesta, Diego? Sí, Henry, muchísimas gracias. Henry, perdón. Chévere, gracias, Henry. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, los invito a que hagamos estos procesos. Colfecar les quiere ayudar, les quiere aportar. Yo soy una de las empresas aliadas que los puedo acompañar. Hay más ofertas en el mercado. Tengan en cuenta todas estas consideraciones que les hacemos desde el gremio y cualquier consulta que tengan. Mi papel dentro de Colfecar es precisamente absolverlas y resolverlas las inquietudes que se les presenten. Si no hay más preguntas, les cedo la palabra a la doctora Claudia Linares. O si hay. Me hacen una pregunta en el chat. Claro que sí. Nuevamente voy a enviar el dato, el número de celular del doctor Guillermo para su información. Sé que hay empresas a nivel nacional. Tenemos gente en Medellín, Cali, Eje Cafetero y Costa, así que el problema no es de atención y de servicio, o por estos canales, yo con mucho gusto los voy a atender. Pues si no hay más, doctora Claudia, preguntas. Me parece que fue muy interesante el tema, muy breve, muy corto, porque sé que los tiempos de ustedes son complejos. Me pidieron que 1 hora y ya vamos en hora 21, pero aquí hay tema para hablar largas horas. No, gracias a todos ustedes también por participar en este espacio y estamos muy atentos a las inquietudes y una nueva oportunidad de poder transmitir esa información y aclararnos otras dudas que puedan surgir durante este proceso. Muchas gracias a todos. Feliz día, que estén muy bien, hasta luego.